Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a un día más de actividades. Continuamos en semana 30, ¿cierto? Proyecto 5 culminando. Ok. Vamos a ver algo muy importante. Vamos a hablar de ustedes. Algo sabré decirles también de mí porque también pasé por esto. Y el objetivo de la clase, ya para ponerles en contexto, es argumentar los cambios fisiológicos, anatómicos y conductuales, es decir, de conducta que se producen durante la pubertad. ¿Le ha pasado que le dicen a usted, alguien que no lo vio hace tiempo, qué grande que estás? Mira, le dicen a la mamá, a su mamá o a su papá. Está grandísimo, cómo ha cambiado este niño o esta niña. ¿Le ha pasado? ¿Sí? Ok. Y en este último tiempo, yo creo que todos hemos cambiado bastante. Porque, por ejemplo, en su caso, ha descansado más, ha tenido más tiempo para jugar, para estar relajado, para comer más. Y toda esa energía, todo eso, incluso Buenos días, tiempo. profesor. Buenos días, Lucía. También sirve y es parte del cambio. Bueno, contribuye a que haya ese cambio. Entonces yo le pregunto a usted, Lucía, ¿cómo ha cambiado usted desde que nació? A lo mejor en un primer momento decían, es igualita al papá, pero después no, se está pareciendo a la mamá. ¿Cómo ha cambiado desde que nació Lucía? Cuéntenos. O si Lucía está incómoda, ¿quién nos puede ayudar? ¿Cómo ha cambiado desde que nació? Hola, profe. Buenos días, Erika. Por ejemplo, Abner. Ayer estaba viendo su álbum de fotos que me envió. ¿Qué ha cambiado de usted en todo este tiempo, Abner? Yo creo que sí he cambiado mucho. Ok, O sea, ¿cuánto? Pero sí he cambiado. ok, muy bien. ¿Podrías ayudarnos con la lectura de esta parte? ¿Cómo has cambiado desde que naciste? El ciclo de vida del ser humano está dividido dentro de estas etapas básicas generales: nacimiento, niñez, juventud, adultez y vejez. Ya, perfecto, muy bien. Y la pregunta, ¿en qué etapa se encuentran ustedes? ¿En qué etapa se encuentran ustedes? ¿En qué etapa se encuentra usted? Oscar Parra. Ajá. Bueno, está culminando su niñez y empezando su juventud. Muy bien. Hay una etapa bastante larga en su vida que ya la está empezando. ¿Podrías leer, por favor, Jeremías, en qué etapa te encuentras tú? Esta parte de aquí, por favor.
Está aquí, por favor, Jeremías. ¿En qué etapa te encuentras tú? La adolescencia es el... espera. Es el periodo de transición en la vida de cualquier persona que comprende el paso de la niñez a la juventud. Por lo tanto, es una fase de preparación para ser adulto. Ya, perfecto, gracias, muy bien. Ahora, mire que aquí se le llama a la adolescencia como un periodo, no lo dice, pero bastante largo, pero se divide en, en otros periodos más cortos y el primero de ellos es la prepubertad y luego la pubertad. Y según los cálculos, déjeme decirle que usted, bueno, de hecho todos, ¿alguien tiene 10 años todavía? ¿Quién tiene 10 años todavía? Yo. Doménica, Erika, Yo. William, Profe, ajá, ya voy a, Jeremías. yo ya lo voy a cumplir el 13 de este mes. ¿Cuántos años tienes? 10. Tienes 10. Ok, ya va para los 11. ¿Y William, en qué mes cumple los 11? Abril. Abril. Jeremías, perdón, disculpa. ¿En qué mes? Este mes, Este mes. Ya. ¿Alguien el 13. más? Ok, el 13 de enero. ¿Alguien que ya tenga 11? Ah, Erika. Yo nací el 1 Yo, profe. El primero de mayo. mayo. Ok, muy bien. Yo voy Interesante día para nacer. ¿Usted va a cumplir los 11? en el 11 de enero. El 11 de enero El lunes. cumple 11. Ah, Ok, ¿y Sarai? ¿Se quedó dormida o si está con nosotros? Sarai. Julio. Julio, cumple los 11. Doménica, tú ya tienes 11, ¿verdad? Sí, ya, ok. ¿Y Valentina? Yo tengo 11. Tú tienes 11. Ya, perfecto. Gracias. Excelente. Ajá, entonces, ¿qué sucede? Mire las fotos y cómo va cambiando incluso lo que cargan en la mano, ¿no? El osito, la maleta, el espejo y la pregunta, ¿cómo me veo? Y ahí más independiente, con sus audífonos, sus pensamientos, sus cosas. Y acá el joven, ¿no? Y aquí hay algo un poco gracioso, no sé si usted lo alcanza a notar en el joven. No sé si usted lo alcanza a notar en el joven. Mire que primero está con el monopatín, la pelota, el espejo y acá como que no anda de tan buen humor porque le salen unas onditas por ahí o a la final es que hay unos olores corporales también, puede ser. Está entre las dos. Ya, ¿y en qué etapa se identifica usted? ¿Con cuál foto se identifica usted? ¿Que le parece más cercana a usted? ¿Cuál le parece más cercana? En la 1, la 2, la 3, la 4. Y así mismo, la 1, la 2, la 3, la 4. Ajá. La 2. ¿Y alguno de los chicos? Yo creo que la 2 también. ¿Qué dice Oscar?
Oscar, Ande. ¿con cuál se identifica más? ¿Cuál le parece más cercano a usted? La 1, la 2, la 3, la 4. La tercera. La tercera. Ok, muy bien. Ok, ok. Muy bien. ¿Podrías leer, por favor? Milena. Buenos días, Milena. ¿Podrías leer, por favor? Normalmente. Normalmente se considera que abarca desde los 10 o 12 años hasta los 16 o 18. Esta etapa se caracteriza por la gran cantidad de cambios a todos los niveles que experimenta el individuo, desde los meramente físicos y fisiológicos hasta de maduración y evolución Psicosocial. intelectual y emocional. Ya, perfecto. Muy bien. Note que dice desde los 10 o 12 hasta los 16 o 18. Entonces es variable. De hecho, usted lo debe saber. Generalmente, ¿quiénes son? Buenos días, Ashley. Buenos días. A usted le vamos a preguntar. Usted es bien lista. Generalmente, ¿quiénes maduran más pronto? ¿Los jóvenes, los hombres o las señoritas, las niñas? Generalmente, ¿quiénes maduran más pronto? Usted lo tiene que saber. O alguien que puede preguntar a la mamá, al papá. Pregúntanos con confianza. Generalmente, ¿quiénes maduran más pronto? Pregúntenos más con confianza. ¿Quiénes? Los niños, las niñas, los hombres, las mujeres. Ajá. Bueno, de hecho son las niñas, las mujeres. Sí, 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 los hombres tardamos un poco más en madurar, déjenme decirlo. De hecho, este punto de los 10 años más se da en las niñas. Y esta etapa de cambios muchas veces comienza a los 12, pero en los niños. Ajá, por supuesto, allí hay una serie de factores que están involucrados. Pero pregunte nomás si desea. Doménica Viracocha, ¿está su mami por ahí? No está. Caramba. Bueno, más tarde le pregunta y va a ver que le confirma, ¿ya? Ok, muy bien. Sigamos y ya vamos a ver otros cambios que no están en la ficha, no están en la guía, pero los investigué y se los mostraré para que vean cómo es la cosa, ¿ya? Ashley, ¿sí está con nosotros? Sí, aquí está. Excelente. Ashley, por favor, ¿podrías ayudarnos con la lectura desde al conjunto de? Al conjunto de. Desde aquí, por favor. Si tienes activado el micrófono, ahí no sé si desactivas la cámara, creo que ya está desactivada. Trata de, si el internet no es tan bueno, desactiva cámara, prende micrófono y allí puedes ayudarnos, por favor. Alguien que le ayude a Ashley, por favor.
Ok. Bueno, Al conjunto de... al conjunto de cambios fisiológicos que se dan en la adolescencia se le denomina pubertad. Algunos cambios en lo físico y fisiológico pueden ser el crecimiento acelerado, sobre todo en la estatura. En lo emocional puede ser la aparición de miedos, es decir, tener miedo a hacer el ridículo o quedar mal con un grupo de amigos, entre otros. La pubertad Pubertad. es una parte normal y sana del crecimiento. Ya, excelente, muy bien. Muy bien, buena lectura. Ahora, aquí menciona cambio, parte física, emocional, miedos, miedo a tener o a hacer el ridículo, crecimiento. Pero todos crecen a la par, es decir, todos siguen un estándar de que cumpliste 11 años y debes tener esta estatura, debes tener estos cambios. No, cierto. Sí, qué bueno que lo tenga presente. No. Y eso es normal. Es normal que no todos crezcamos, que no todos tengamos cambios al mismo tiempo. Es totalmente normal. Ahora sí viene la parte que no le va a gustar. No, sí le va a gustar, tranquila. Es para que conozca un poco mejor. Pero antes, vamos viendo cuáles son las actividades. Y son súper sencillas. Mire que no hay nada de verde, nada en absoluto de verde, pero sí le vamos a pedir, por favor, a María José. Descríbanos, por favor, cuáles son las cosas que tenemos por hacer hoy día. María José. Realiza las siguientes actividades. Escribe las 3 ideas que más te llamaron la atención sobre los cambios fisiológicos y conductuales durante la pubertad. Escoge algunas fotografías tuyas en las diferentes etapas de desarrollo que has vivido. Si no dispones de ellas, puedes realizar dibujos al lado de cada imagen. Describe el cambio físico y emocional más representativo que has tenido. Comparte con tu familia los cambios que has tenido desde que naciste. Ya, perfecto, gracias. Entonces, mire, la primera parte, estas 3 ideas, ¿de dónde las vamos a tomar? De esto, de estas 2 diapositivas. Entonces, elegimos 3 ideas que más nos hayan llamado la atención y las enlistamos, 1, 2 y 3. La segunda son fotografías, ayer estuvimos trabajando con ellas. Si no las tiene, pero recuerda un momento, una etapa de desarrollo suyo que se le haya quedado grabada, que sea importante para usted, entonces puede realizar un dibujo, si no tiene la foto. Y por favor, haga la descripción como pie de foto, es decir, pone la foto o el dibujo y justo después de eso hace la descripción o el cambio físico o el emocional más representativo que usted haya tenido. Y por supuesto lo comparte por favor con su familia y les menciona estos cambios. Ahora sí, viene la parte interesante, más interesante. ¿Cómo es usted? ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dice la ciencia
sobre su edad, qué cambios se espera que tenga usted, qué cambios ya ha tenido, porque ya ha llegado a los 11 años. Vamos a ver un poquito, ¿ya? Esta parte que viene, no la tome en cuenta para esto de las 3 ideas. Solo de estas 2 diapositivas para las 3 ideas. De ahí lo que viene es para su conocimiento. Muy bien, ¿cuál es la fuente? Es un libro que está en inglés y es Caring for School Age Children, que se podría traducir como cuidado de los niños en etapa escolar. Ok, entonces, aquí hay una serie de descripciones que se hacen en algunos factores, en algunos campos. Entonces, nosotros podríamos situarnos en esta área de 11 a 12 años. Es un aproximado. Ahora, vamos a verificar y usted me dice si se siente identificado. El primer factor sería la relación familiar. Entonces, Abner, ¿podrías leer por favor esta primera columna de aquí? Esto de aquí, estos 3 ítems. Están dispuestos a tomar sus propias decisiones fuera de la familia. Son conscientes que la influencia de los padres está disminuyendo. A veces rebeldes, pero aún necesitan información sobre los valores familiares. ¿Alguna vez se ha portado rebelde? Ay, ya agachó la mirada. Ok. Muy bien. ¿Por qué? Bueno, porque se está haciendo rebelde. No. Porque se está portando mal. Tal vez. Porque se está haciendo autónomo. Sí. Sí, está estableciendo su autonomía. Pero en ocasiones no sabe cómo hacerlo. Y por eso en ocasiones se porta un poco rebelde. ¿Ha tomado decisiones sin consultar a sus padres? No, mamá, esto se tiene que hacer así. No. Ya. Espérese que ya le va a pasar. Número 2, entre pares, es decir, con sus compañeros, con sus vecinos, con otros niños de su edad, niñas de su edad. Doménica Guerrero, cuéntenos qué ocurre. Esta parte de aquí, por favor. Confía en el grupo de compañeros para modelar y establecer estándares de comportamiento. Elige amigos con intereses comunes. Busca información sobre los roles de género apropiados de sus pares. Da mayor importancia a los juegos en equipo. Desarrolla intereses Divergentes. basados en género. Puede desarrollar enamoramiento y adoración de héroes. Ok. ¿Le ha pasado que le pregunta a Doménica Viracocha o a Abigail o a Saray y le copia cómo se comporta? O a lo mejor, buenos días en la casa de Ashley, buenos días. Si no, creo que no escuchan, eso es lo que ocurre. Déjenme escribirlo, espérenme un segundo, ya me di cuenta. Espérenme un segundo.
Discúlpeme, no se conectaba, está fatal. A ver, Reynoso. Espérenme un segundo. Buenos días, parece que no pueden conectar el audio. Abajo a la izquierda está el... hay un pequeño micrófono. Allí, por favor, púlsenle para que puedan activar el audio, para que puedan escuchar. Abajo a la izquierda. Ya, ahora sí. Espérenme un segundo. Ya, entonces. Dice aquí que elige amigos con intereses comunes. Oye, ¿te viste la telenovela de ayer? No, no me la vi. Y usted busca quién se la vio para comentar. ¿Cómo le fue? ¿Qué telenovela hay ahora? ¿Quién ve telenovela? ¿O algún programa? A ver, ¿qué telenovela ve María José? Yo. A ver, cuente el título de la telenovela. El título, tiene que saberse el título. ¿O en qué canal? Una parte de mí. Una parte de mí. Ok, ¿dónde dan eso? En el 2. En el 2. ¿Alguien que vea una parte de mí también? Por favor. No. Yo también. Ajá, ahí tenemos algo en común, María José y Lucía. ¿Alguien más que vea una parte de mí? ¿No? ¿A alguien le gusta algún youtuber, el contenido que tenga? A ver, Doménica. Tic Tac Draw. Tic Tac, ¿cómo? Tic Tac Draw. Tic Tac Draw, ¿alguien que ve, es de dibujos? ¿Sí? Pues draw es dibujar. ¿Alguien que también le guste el arte como a Doménica? A mí, profe. A Romina, a Jeremías, ok, ahí tenemos A mí otra me persona. gusta Tic Tac Track porque se trata de dibujos, pero en terror. De terror, ok. Así, historias. Ok, bueno, ya estamos formando los grupos aquí. ¿Alguien que le llame la atención a otro youtuber? El contenido, por supuesto. O a la final le parece llamativo. ¿Alguien más? No, nadie más ve YouTube. A ver, Doménica Viracocha, ¿qué ve? O canciones, alguna banda, algún grupo que le guste. Cosas de terror, ok. Alguien que le guste BTS por aquí, no sé, puede ser. Ajá, ahí tenemos yo, Milena, Yo también. ok, Lucía. ¿Y Milena no? No quiere decir. Bueno, entonces miren, ¿no? Elige amigos con intereses comunes. Hace grupos para comentar acerca de esos intereses. Busca información sobre los roles de género apropiados de sus pares. Es decir, podríamos simplificarlo en cosas que hacen los niños o cosas que hacen los niños, pero se lo pregunta o ve o copia lo que hace sus amigas, sus amigos. Da importancia a los juegos en equipo. ¿Alguien todavía juega a los tazos aquí? A las raspaditas o a las bolichas. Todavía, sí, ya bueno. Poco a poco esa maleta ya no estará llena de tazos, sino de un balón. Sácalo y comienza a patear ese balón en equipo. Puede desarrollar enamoramiento y adoración de héroes. Lo ve
le llama la atención, le parece atractivo, atractiva, está bien peinadito, tiene los ojos rasgaditos. No sé, interesante saberlo. ¿Qué más? En la escuela, a ver, perdón, entre pares todavía hay otra. Otra dice, are interested in the opposite gender. Ah, ya, esta parte de aquí, entre pares también. Oscar, por favor. Están interesados en el sexo opuesto. Se enfrentan a decisiones relacionadas con el comportamiento, sexo, drogas y el alcohol. Sí, muy bien. No lo digo yo, ¿no? Dice la ciencia. Es una investigación muy relevante. Dice, están interesados en el sexo opuesto. Bueno, ya no le parece odioso o odiosa, sino que le comienza a llamar la atención esa bonita sonrisa, esos ojitos chinitos, ese cabello tan liso. Mande. Mande, dicen por ahí. ¿Se sintió Sí. identificada? Sí. Sí, ok. Ok, es algo normal, natural. Yo creo que sí le ha pasado en algún momento que alguien le ha llamado la atención. Con confianza, dígalo. Sí, ¿verdad? Ok. Es natural. Está bien. Muy bien. Se enfrentan a decisiones con el comportamiento, sexo, drogas y alcohol. ¿Alguna vez le han ofrecido alcohol? Sí. No. Sí. Ok. ¿Familiares o personas desconocidas? Familiares. Familiares. Ok. Le dicen, toma, prueba un poquito, creo, ¿no? Sí. Sí. Ok. Ok. Muy bien. ¿Y con respecto a las drogas? No. Nunca. Nunca. No. Pero déjeme decirle que le pasará. Creo que sí hemos hablado de eso, ¿no? Acerca de las compañías. Sí. Ahora, y con respecto a esto, no le tenga miedo. Dice, se enfrentan a a decisiones relacionadas con el sexo. ¿Ha hablado usted del tema con sus padres? No. Bueno, hace poco leía, siempre leo el periódico, me gusta. No físico, sino digital. Hablaba acerca de que los jóvenes quieren que los padres, sus padres, porque son personas en las que confían, les hablen de este tema. ¿Por qué cree usted eso? ¿Por qué querrán que le hablen de ese tema? Suena un poco incómodo ahora, puede sonar un poco incómodo, ¿verdad? Pero no lo diga por usted, sino por esos jóvenes. ¿Por qué será que esos jóvenes desean que sus padres le hablen del tema? No lo diga por usted, para que no le suene incómodo, sino por esos jóvenes de por allá. ¿Por qué cree usted? Oscar activó el micrófono, ya cayó. Cuente. Cuente que no hay respuestas equivocadas ahora. Ya está apagó el hasta se fue el hombre. Ok, entonces llamemos a... Porque son las personas con las que han crecido. Eso, muy bien. Muy bien. Excelente. Sí, son las personas con que tienen mayor confianza y que le pueden dar una dirección adecuada con respecto al tema.
Es importante ser. Muy bien, dice may lack self-confidence. Ok, en las emociones, vamos un poco más abajo y vamos ahora a las emociones. ¿Podrías leer, por favor, Romina? En las emociones, esta parte de aquí. Puede carecer. Puede carecer de confianza en sí mismo, ser tímido o introspectivo, preocuparse por lo que piensan los demás, especialmente los compañeros. Puede estar de mal humor, puede experimentar una gran estrés causado por cambios físicos. Anuncian la pubertad, desarrolla sistemas de valores propios, aunque influenciados por sus compañeros. Buscar identidad propia puede resultar en un comportamiento rebelde. Ya. ¿Se siente identificado con alguno de ellos? Yo creo que, mire que en ocasiones son bastante tímidos. Sí, ¿verdad? Como que piensan mucho y no quieren equivocarse. Y mire, y eso es natural. Miren que no dicen los niños de la Washington. Dice lo que ocurre generalmente en niños de 11, bueno, sí, de 11 a 12 años. Entonces es normal que se sienta así. A veces está de mal humor. Se peina y ese cabello no queda justo donde usted quiere. Ay, ya, ¿qué cree que a mí no me pasó? Claro que me pasó. Ok, muy bien. ¿Qué más? Ahora en el pensamiento. Lucía. Esta parte de... Perdón, a ver. Lucía can move. A ver. Esta parte de aquí, Lucía. Esta parte de aquí no la hemos leído. Por favor. Esta es de la escuela todavía. Preocupados al ingresar al nuevo entorno escolar, empieza a cuestionar la autoridad de los adultos, especialmente en la escuela. A menudo se enfoca en la escuela para la experiencia social. Son reacidos a Grabar igual. Ya, porque como le había mencionado, gracias igual Valentina, no forma parte de la actividad, de la ficha, pero es importante que conozca. Pero gracias, excelente Valentina, buena observación. Ahora, cambio físico que usted espera, ¿cómo espera ser usted? Hombre, varón, niño. Necesita... Bueno, sin duda alguna ya lo ha pensado. Quiere tener bigote, quiere tener así una barba, ¿no? Brazos fuertes, ser más alto, ser bien simpático. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Tener el último peinado de la moda. Bien, no quisiera mucho comentar. Ahora, en el caso de las niñas, bueno, hay características que se desarrollan en ellas, por ejemplo, el busto, que son los senos, y también hay un ciclo que comienza a darse en ellas, que es la menstruación. Alguien podría comentar, y no es ningún motivo de sentirse incómodo, porque es un proceso natural. Si le preguntan menstruación, ¿qué es? ¿Qué es la menstruación? Usted tiene que saberlo, sea niño o niña. Tiene que saberlo. Vamos a pedirle ayuda a
a una mamá. Pregunte, por favor, y si desea intervenir, usted le pide y se la trae a la pantalla para que nos comente, ¿ya? Esperemos hasta que ocurra eso. Por ejemplo, la mami de Abigail o de Doménica, que creo que saben estar en casita, me parece. De forma general, no se preocupe, de forma general. Doménica creo que quería comentar algo. Cuando a una niña Ajá. sale sangre por su parte íntima. Por su parte íntima, ya. Ese es el resultado, pero ¿qué causa aquello? Ese es un resultado visible, pero ¿qué lo causa? La mamá de William sabe estar en casa. Sí, ¿verdad, William? ¿Podría preguntarle, por favor? Ella nos puede ayudar. Ya, sí, tienes razón, Doménica. Ese es el resultado. Esa es como que la parte visible. Y está acompañada de dolores, de hinchazón, en ocasiones de cambios de humor, puede, sí, sí, ok. Y es algo normal. Por supuesto, eso sí no vamos a preguntar quién ya la ha tenido, porque, o sea, eso ya es personal. Eso sí no. Pero sí podemos hablar de este proceso natural, porque de hecho estamos hablando de los cambios fisiológicos, de conducta. William, ¿está en proceso o no? La mamá de Oscar también nos puede ayudar. Sí, sí, vaya, pregúntale a la mamá. La mamá de Oscar es bien centrada. No digo que las otras mamás no lo sean. Estoy hablando de la mamá de Oscar. Esperemos un segundito, ¿ya? Hasta eso, déjeme decirle que es un ciclo, es decir, un proceso que se repite continuamente, que más o menos dura 28 días, un periodo. Es decir, que regularmente se da una vez al mes y dura un aproximado de entre 3 a 6 días. Sí, ok. Ahora, la parte que mencionó Doménica, el flujo de sangre, varía en los días. Es importante tener una adecuada limpieza, usar toalla sanitaria y cuando recién se da, cuando comienza a darse, bueno, a mí no me ha pasado, por supuesto, pero conozco, es repentino. Usted no sabe en qué momento le pasará, pero cuando llega, usted puede sentir una especie como de bochorno, sentirse un poco intrigada con respecto al tema, pero acuda a su mamá o en el caso de otras niñas aquí que están bajo el cuidado de la abuelita, bueno, entonces acuda a ella que les sabrá dar la mejor dirección. Oscar o William, no me digan que se fueron a dormir, simplemente díganme que no y listo. O que está en proceso todavía.
Ok, no me dicen nada. Ya bueno, se los comento yo. Esa es la consecuencia, pero ¿cuál es la causa? Bueno, de que, Oscar, a ver. Buenos días, licenciado, dígame. Buenos días, señora. Estamos hablando acerca de los cambios físicos, de humor y anatómicos que pasan en la pubertad. Aquí tenemos a niños y niñas de aproximadamente 10, 11 años que están comenzando esta etapa y justo comenzábamos a hablar de forma general, por supuesto, sobre la menstruación, que es un proceso natural que se da en las niñas, en las mujeres. Entonces, queríamos que por favor nos dé una dirección sobre cuál es la causa del por qué se da la menstruación. Oh, la verdad que una manera de en que nosotros como las mujeres, ese es como para desahogarse todos los meses, porque ya viene la edad. Hay muchas niñas, por ejemplo, que a los 11 años ya ven su menstruación, otras mucho a los 10 años. En cambio, hay otras que duran más tiempo, 16 años, porque yo en mi familia he tenido así, mis hermanas, por ejemplo, así fueron unas ya mayores, en cambio otras fueron menores. Ya, Entonces, perfecto. Perfecto, entonces, espérame un segundito. Mire, eso está en concordancia con lo que vimos de que varía 10, 12, 16, 18, sí vio, ¿verdad? Sí. Y está en concordancia con lo que nos dice la mamá de Oscar. Continúe, por favor, muchas gracias. Ya, entonces ya eso es algo de que cada mes eso nos llega. Por ejemplo, hay muchas personas también que le pueden venir 3 días, 4 días. Hay muchos que les viene más días, a veces les viene con cólico, porque yo tengo, por ejemplo, mi hija. Mi hija me le dan unos cólicos terribles, que ya se viene en vómito. Tengo que ocurrir a veces inyectarla. Incluso la tengo ahorita en tratamiento con una ginecóloga y estoy ahorita tratando. Por ejemplo, hoy está en esos días, pero anoche ella estaba terrible con el cólico. Ella me llora, que ya no aguanta, pero le digo, mija, ¿qué vamos a hacer? Eso es algo normal. Como me dijo la ginecóloga, o con el tratamiento que ella tiene, le puede pasar, o si no, hasta el día que ella ya decida hacerse de un compromiso, pueda que ya eso le elimine a ella. Si no, ella tendrá que seguir aguantando sus dolores. Pero en cambio hay muchas personas que en cambio no les da nada. Ok, muy bien. ¿Y por qué es el sangrado? Porque aquí dijeron el resultado, ¿no? Ese es el resultado, pero ¿cuál es la causa de ese sangrado? Ay, sí que... Es un óvulo. Uh-huh. Es un óvulo que no ha sido... Ya está bien. Que no ha sido fecundado, ¿verdad? Exactamente, sí. Correcto, sí. ya. Entonces tiene que, por supuesto, evacuarse porque hay uno nuevo que está en formación y quiere ocupar el lugar que tenía el que está saliendo. Claro. Ahora, recomendaciones que usted les pueda dar con respecto a la limpieza de forma general. Aquí estamos hablando de forma general. Todos tenemos que saberlo. Bueno, que uno tiene que mantener su aseo personal y más que todo, bueno, tratar de no mojarse con mucha agua fría, siempre una agüita tibia, tener que lavarse temprano, como se lo dijo la ginecóloga a mi hija, nada de estarse mojando ya tarde de la noche, porque eso a veces trae muchas consecuencias. Pero eso sí, eso no quiere decir que no se van a andar aseando. Claro que tienen que asearse como corresponde, pero ya les digo, evitar mucho las cosas heladas en el tiempo que están en la menstruación, andar decir que no me voy a tomar una cola, eso no se puede porque eso nos hace mucho daño. Y evitar, como les digo, mucho el agua fría. Perfecto. Muchas gracias. Yo sabía que podía confiar en usted
para darnos una dirección con respecto a esto. Gracias, señora. Creo que estaba un poco avergonzado su niño de preguntarle. No, sí. Es que está un poquito ocupadita también. Ya. Bueno, muchas gracias. Ya, licenciado, que tenga buen día. Gracias. Ok, entonces con esta última parte, bien importante, mire que estaba al último, ¿no? Y ahí termina, desarrollo físico. No terminamos con esta última parte. Dice, los niños han mejorado el desarrollo motor y la coordinación y pueden sobresalir en los deportes, dominan las actividades físicas necesarias para jugar, sabe cómo correr, es bueno saltando, tiene energía, quiere hacerlo, quiere jugar, a veces deja hasta de comer por ir a jugar. ¿Le ha pasado? Sí, dice sí. Claro, a mí también me ha pasado. Sí, muchas veces. Ok, por ahí vemos una foto de una niña un poco chinita. Ya, listo. Recuerden, nada de verde, no hay nada. Más bien de esta diapositiva y de esta sacamos 3 ideas que hayan llamado la atención sobre los cambios físicos conductuales en la pubertad y la parte de las fotos o dibujos sobre cambios que usted haya experimentado. ¿Listo? Por último, comparta con su familia su actividad. ¿Preguntas? No. Creo que esta última parte estuvo bien importante. Sí, ¿verdad? Ok. Puede activar, por favor, su camarita. Sacamos una captura y nos despedimos. Inglés. Buena pregunta. Claro, miércoles. Tiene que, o sea, es miércoles. Tiene que recibir inglés. En el horario normal está inglés los miércoles. Ya, active por favor su camarita y sacamos una captura, por favor. Gracias, Oscar. Gracias. De nada. Ok, muy bien. Vamos a las 3. Ya están desayunando por ahí, así que apuremos. 1, 2 y 3. Excelente. Muy bien. Vamos a poner por aquí una nueva diapositiva. Y pegar. Ahí estamos. Muy bien, ahí salió Ashley pensativa. Y eso está bien. Ok, nos vemos mañana, ¿ya? Ok. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Ya, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Chao. Chao.